Hola ingenieros de la web, seguimos adelante con la serie Análisis de software, el problema antes de la solución. Y hoy nos metemos en el corazón, en el mismísimo núcleo de cualquier sistema que de verdad quiera sobrevivir al paso del tiempo, el modelado del dominio. Ojo, antes de arrancar con todo, si esta serie sobre entender el problema antes de lanzarse a la solución les está sirviendo, la mejor forma de que sigamos adelante es con un like, compartiendo y siguiendo a @MasonCodingSW. Y para tener la foto completa, en el link de nuestro perfil van a encontrar a @MasonCodingUX, para diseño de producto, y @MasonCodingArch para arquitectura de software. Todo está conectado, ya lo verán. Bien, esta es la hoja de ruta. Primero les voy a contar la historia de un sistema que era técnicamente perfecto, pero completamente equivocado. Luego vamos a ver por qué tenemos que modelar el negocio y no las tablas de la base de datos. Después, algo clave, la diferencia entre entidades y objetos de valor. Vamos a hablar de ese lenguaje que lo une todo y cerramos con una verdad que es casi una ley. El dominio siempre sobrevive a la tecnología. ¿Listos? ¡Empezamos! Ok, para entrar en calor, vamos a empezar con una historia real, de esas que duelen pero enseñan, una sobre un proyecto que, si lo mirabas de afuera, era una auténtica obra de arte de la ingeniería. Imaginen la escena. Estamos en 2018 construyendo un sistema para gestionar pedidos, y la verdad, técnicamente, era impecable, una maravilla. Es que lo tenía todo. Todo, arquitectura hexagonal para mantener todo bien separado, cobertura de tests casi al 100%, código limpio, de ese que da gusto leer, y un pipeline de despliegue que era una máquina perfecta. En serio, era hermoso de ver. Pero, a pesar de toda esa belleza técnica, fue un fracaso rotundo. El sistema funcionaba, sí, pero nadie, absolutamente nadie lo usaba como se suponía. Se volvió un dolor de cabeza para todos. ¿Y por qué falló? Porque no modelamos la realidad. Habíamos construido un carrito de compras de libro de texto, idealizado, cuando lo que necesitaban era una herramienta de negociación comercial. La gente en el día a día necesitaba cambiar productos después de confirmar, apartar inventarios sin tener la factura, poner precios especiales que no seguían ninguna regla fija y dividir un solo pedido en varias entregas. Nada de eso era posible en nuestro sistema perfecto. Básicamente, no les dejaba hacer su trabajo. Y de ahí salió esta lección. Una que se nos quedó grabada a fuego, y quiero que se la lleven. El código no puede ser mejor que el modelo, y el modelo no puede ser mejor que lo que entendemos del dominio. La calidad de nuestro software tiene un techo, y ese techo es que también entendemos el problema que estamos resolviendo. Punto. Esto nos lleva de cabeza al centro de todo el asunto. ¿Qué diablos significa eso de modelar el dominio? Vamos a ponerle nombre y apellido porque es justo en este punto donde la mayoría de los proyectos se pierden. A ver. Que quede clarísimo, el dominio no es la base de datos, no es la API, y definitivamente no es el framework de moda. El dominio es la realidad del negocio. Son sus conceptos, sus reglas, sus procesos, todo eso que ya existía mucho antes de que llegáramos con nuestro código y que va a seguir existiendo mucho después de que nuestra tecnología sea una pieza de museo. Y esto es fundamental que lo entendamos. Modelar el dominio no es sentarse a diseñar tablas, eso es modelar la persistencia. No es dibujar pantallas, eso es modelar la presentación. Y tampoco es definir endpoints, eso es modelar la comunicación. Todas esas cosas son detalles de implementación, son parte de la solución, pero no son el problema. Miren este ejemplo, es perfecto. Un sistema educativo. La tentación es crear una clase genérica usuario y con un campo tipo diferenciar entre estudiante, instructor y admin. Parece más fácil al principio, ¿verdad? Pero miren el código que genera, un infierno de condicionales por todos lados. En cambio, un modelo correcto, que refleje la realidad, tiene una clase student, una instructor y una admin. El resultado no es solo más claro, es que el código se simplifica de una manera brutal, porque cada concepto tiene su propio comportamiento y sus propias reglas. Bien, si ya estamos de acuerdo en que vamos a modelar el negocio, necesitamos los ladrillos correctos para construir. Y dos de los más importantes son, sin duda, las entidades y los objetos de valor. La diferencia es sutil, pero créanme, es increíblemente poderosa. Para entender esta diferencia, tenemos que hacernos una pregunta más profunda sobre las cosas en nuestro sistema. Por ejemplo, ¿qué es un cliente? Pero no qué campos tiene en la base de datos, no. ¿Qué es lo que le da su identidad única a través del tiempo? Aquí está el meollo del asunto. Una entidad, como un cliente, tiene una identidad que no cambia. El cliente con el ID 42 sigue siendo el mismo cliente, aunque cambie de nombre, de teléfono o de dirección.
Su identidad va más allá de sus atributos. Por otro lado, un objeto de valor, como una dirección, es la suma de sus atributos. Si cambias calle falsa 123 por avenida siempre viva 742, no es que actualizaste la dirección, creaste una dirección completamente nueva. Por eso es que son inmutables. ¿Y por qué nos debería importar tanto esa inmutabilidad? Les cuento una historia de terror real. Un sistema donde la dirección era un objeto mutable. ¿Qué pasaba? Cuando un cliente actualizaba su dirección de envío, los reportes de ventas de hacía 2 años de repente mostraban la dirección nueva. Se corrompieron años de datos históricos por este pequeño error de modelado. Si la dirección hubiera sido un objeto de valor inmutable desde el principio, ese desastre jamás habría ocurrido. Muy bien, ya tenemos los conceptos del negocio. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que todos en el proyecto, desde el CEO hasta el desarrollador que acaba de entrar, están hablando exactamente de lo mismo? La respuesta, amigos, está en el lenguaje. A esto se le llama lenguaje ubicuo. Y no es un diccionario técnico lleno de jerga, es el lenguaje del negocio, puro y duro. Es un pacto que hacemos todos para llamar a las cosas por su nombre. Y usamos esos mismos términos en las reuniones, en los correos, en la documentación, en los tests y, lo más importante de todo, en los nombres de nuestras clases, métodos y variables en el código. Esta tabla es el ejemplo perfecto de la fricción que se genera. Si en el código tenemos un estado approved, pero la gente de negocio le dice confirmado, cada vez que hablemos, cada ticket que se escriba va a requerir una pequeña traducción mental. Y peor, ¿qué significa processing? ¿Es en preparación o ya es despachado? Esa ambigüedad que parece pequeña, multiplicada por meses y por todo un equipo, es una auténtica fábrica de bugs. La clave aquí es que esa traducción constante no sale gratis, consume energía, genera malentendidos y, tarde o temprano, se convierte en un error en el software. Cuando alineamos el lenguaje del código con el lenguaje del negocio, toda esa fricción desaparece. El software se convierte en un espejo de la realidad. Y con esto llegamos a la última idea, la que de verdad pone todo en perspectiva. En este mundo donde los frameworks y las tecnologías nacen y mueren cada 2 por 3, ¿qué es lo que de verdad permanece? ¿Qué es lo que dura? Esta frase lo resume absolutamente todo. Podemos pasarnos horas discutiendo si microservicios o monolito, si el último framework de JavaScript es mejor que el anterior, si usamos serverless o no, pero nada de eso. Absolutamente nada va a salvar un proyecto que está construyendo la solución incorrecta. La tecnología es solo la herramienta para implementar el modelo. No puede de ninguna manera arreglar un modelo roto. Y aquí es donde vemos el verdadero retorno de la inversión. Cuando invertimos tiempo en entender y modelar bien el dominio, lo que obtenemos es un software que evoluciona con el negocio, en lugar de pelear contra él. Nos permite que decisiones como qué base de datos o qué framework usar sean reversibles, porque lo más valioso, la lógica de negocio, está aislada y protegida. A largo plazo, se los aseguro, no hay nada que ahorre más dinero y dolores de cabeza que esto. Y para cerrar, les dejo esta pregunta para que se la lleven. Seguro que a todos nos ha pasado estar ahí, peleando día a día contra un sistema que simplemente no entiende cómo funciona el mundo real. ¿Cuál es su historia de terror con un modelo roto? Dejen esas cicatrices de guerra en los comentarios porque al final de esos errores es de donde más aprendemos todos. Muchas gracias por estar ahí.